Elaboración de papeles de trabajo e informes. La normatividad que rige la elaboración de papeles de trabajo es la NIA 230, responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación de auditoría. NIA 500 aborda alineamientos para la obtención de evidencias de auditoría. Objetivo general: contribuir a ayudar al auditor a garantizar a su cliente y terceros que su encargo de auditoría se realizó en forma adecuada de acuerdo con las normas establecidas. Objetivos específicos: facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, coordinar y organizar todas las fases del trabajo, proveer un registro histórico y permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados. Sirve de guía en revisiones subsecuentes, cumplir con las disposiciones legales. Los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son aquellos documentos que el auditor debe elaborar como evidencia de la gestión realizada en una organización y con base en la cual emitió su juicio profesional sobre los hallazgos detectados y las situaciones revisadas y analizadas. En dichos documentos, el auditor debe plasmar la planeación de la auditoría, los procedimientos que se llevarán a cabo para la ejecución de la misma, los resultados alcanzados y las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida. Objetivos de los papeles de trabajo. Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de las declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia, coordinar y organizar todas las fases de trabajo y promover un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados. Sirve de guía, revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones legales. Normas para la preparación de trabajo. Los papeles de trabajo deben ser preparados con debida atención a la planeación, concepción y legibilidad, con títulos completos y aplicación con la fuente. En cuanto a la fuente, los papeles de trabajo deben dar una impresión de metodología y orden de consciente atención al detallado, aunada a una clara distinción entre lo importante y lo trivial. Los papeles de trabajo deben ser protegidos y archivados cuidadosamente de manera que pueden ser localizados y consultados fácilmente. Las siguientes normas deben observarse en la preparación de papeles de trabajo. Cada hoja de trabajo debe ser adecuadamente identificada con el nombre del ente, una descripción de la información presentada, el periodo cubierto. Debe utilizarse una y varias hojas por separado para cada asunto. Cumplir información de valor suficiente para recurrir su inclusión en los papeles de trabajo. Amerita una hoja completa sobre su título descriptivo. Cada papel de trabajo debe contener el nombre o iniciales de la persona que lo preparó, la fecha en que fue preparado, el nombre o iniciales del encargado del trabajo y el supervisor que lo revisó. La completa y específica identificación de las cuentas analizadas, empleados entrevistados y los documentos examinados es indispensable para lograr un buen trabajo. Los papeles de trabajo deben contener índices que lo relacione con la hoja de trabajo. Debe prepararse una hoja sumaria para cada cuenta. Controla la función básica a la cual se refieren todos los papeles de trabajo detallados. Al aplicar estas recomendaciones y a medida que avance la revisión, debe elaborarse una hoja lista de asuntos pendientes de investigación. Tipos de archivos o legados. Un archivo organizado favorece la conservación del fondo documental y facilita la búsqueda y localización de los documentos. Para la conservación de los trabajos se reconocen tres tipos de archivos: archivo permanente, general y corriente. Los archivos permanentes contienen información útil para el auditor en futuros trabajos de auditoría por ser de interés continuo y cumplirá con los siguientes propósitos: o recordar al auditor las operaciones o partidas que se aplican por varios años. El archivo general contiene los papeles acumulados durante el desarrollo de la auditoría y que podrán ser utilizados para periodos subsecuentes.
entre los que están estado financiero, planes anuales de trabajo, programas de auditoría y hojas de trabajo. Los archivos corrientes contienen las informaciones relacionadas con la planificación y supervisión que no son de uso continuo en auditorías posteriores, tales como las revisiones corrientes de controles administrativos, estados financieros motivo de auditoría, análisis de información financiera, notas de los estados financieros, correspondencia corriente, entradas y salidas, programas de auditoría y otros papeles que respaldan las observaciones y preparación del informe, inclusive el borrador del informe. Partes del papel de trabajo. El trabajo del auditor queda anotado en una serie de papeles que contribuyen en principio a la prueba material del trabajo realizado. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas, de la eficiencia de los elementos en que se apoyó la opinión. En otras palabras, son evidencia de la calidad profesional del trabajo de la auditoría que se realizó en una empresa. Los papeles de trabajo son documentos que el auditor registra, los datos e informaciones obtenidas a lo largo de su examen y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, los que le servirán para poder elaborar su informe dictamen final que deberá presentarse de forma en la empresa. Referenciación. La referenciación consiste en un sistema de codificación utilizado para garantizar y archivar los papeles de trabajo. El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el acceso del trabajo de los propósitos. Su propósito es la supervisión, revisión, consulta, demostración del trabajo realizado. La referenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes reglas. La referenciación debe ser escrita en un color diferente al utilizado en el resto del papel, usualmente en color rojo. Cuando se usa referenciación alfanumérica, se debe utilizar la misma letra para identificar los papeles de trabajo correspondientes al igual rubro, componente o siglo de transacciones asignado un número relativo según el orden del archivo de los papeles de trabajo. Es conveniente usar subíndices o gravados para identificar papeles de trabajo que pertenecen a un mismo análisis. Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no fue utilizada. Marcas de auditoría. Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría. Son los símbolos que posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoría. A continuación, podemos ver unos ejemplos de referenciación y marca. Ejemplo, en esta primera plantilla, que se llama menú de referenciación, esta se va trabajando a medida que se va elaborando los papeles de trabajo. Esta no hace parte de los papeles de trabajo. Planilla de objetivos. La primera planilla no tiene referenciación, solo tiene el detalle del objetivo de la revisoría fiscal, objetivos generales y específicos. Los objetivos específicos corresponden a muchas planillas que a continuación vamos a ver. Convenciones. Esta planilla son las que se van a usar a lo largo de los papeles de trabajo. Se manejan distintas convenciones. Estas nos ayudan a diferenciar lo que quiero trabajar. Por ejemplo, en el número 1 tenemos entradas de almacén y comprobantes de egresos, entre otros. Los números 2, ciclos a trabajar, y el número 3, base de datos que se van a trabajar. Descripción de procedimiento. En esta planilla, la revisoría fiscal siempre tiene las iniciales de la auditoría. Esta comienza por una planilla sumaria, la cual determina cuáles son los procedimientos dentro de la revisoría o auditoría. Esta contiene la numeración que indica qué es lo que sigue más adelante. Tiene la descripción de procedimientos, lo cual tiene los papeles de trabajo. En este caso hay 8 procedimientos. Este tipo de planillas reciben un nombre de abuela. Esta siempre tiene la referenciación índice sub y esta planilla tiene control de las demás planillas. Planilla de características. También llamada planilla de características, y esta se va referenciando con RF y un número distinto a 0. Estas son las planillas llamadas matriz. Características administrativas. Esta planilla de características administrativas
también llamada planilla hija. Su referencia va del RF11. Cada planilla tiene que mostrar las cruces de referenciación para saber dónde depende la información del auditar. En los papeles de trabajo, las planillas deben estar debidamente marcadas con las iniciales de cada auditoría. De esta manera se van creando papeles de trabajo. Informe de auditoría. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que representa una empresa. Por lo tanto, es el informe resultante de una auditoría contable, que es el proceso sistemático de revisión de las cuentas anuales de una empresa con el fin de comprobar que éstas se reflejan en la imagen fiel de la misma. Oportunidades de mejora 2007. Una oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina bajo criterios objetivos que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto. Las oportunidades de mejora están planeadas desde un punto de vista objetivo para ayudarte a mejorar, pero no tienes obligación de implementar esa mejora si no compartes el criterio de evaluación del auditor, o si sabes que el coste que te llevará a implementar esa mejora será superior al beneficio que vas a obtener tras implementarlas. Seguridad de la información. La seguridad de información se entiende como el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos que se utilizan en una organización. La seguridad de la información es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones sin asumir demasiado riesgo, puesto que los datos que se manejan son esenciales para el devenir del negocio. Además, también hay que tener en cuenta que la seguridad de la información debe hacer frente a los riesgos, analizarlos, prevenirlos y encontrar soluciones rápidas para eliminarlos así se diera el caso. Políticas y procedimientos de la seguridad de la información. Las políticas de la seguridad de la información se desarrollan con el fin de preservar la información y los sistemas de una empresa y garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Los documentos relativos de las políticas de seguridad deben contemplar los procedimientos para hacer cumplir las reglas, las responsabilidades de todos los niveles. Todos ellos deben tener el apoyo gerencial de la organización. Las políticas de seguridad deben ser conocidas por todo el personal de una organización. En el contenido de los documentos deben estar claramente establecidos el objetivo, los responsables del cumplimiento, las medidas que se aplicarán en el caso de incumplimiento. Los documentos requeridos para las políticas de procedimientos de seguridad de la información son los siguientes. Administración de usuarios, que reglamentará el acceso a los recursos por el personal de la organización. Copias de respaldo. Describirá los pagos a seguir para asegurar una adecuada recuperación de la información a través de las cajas de respaldo. Tratamiento de la información. Definirá claramente los tipos de información que se manejará por las personas autorizadas dentro de la organización. Software legal. Definirá claramente el uso del software en la empresa con licencias de uso legal. Uso del servicio del Internet y del correo electrónico. Describirá la protección de la información mediante el uso del correo electrónico y del servicio de Internet. Ambientes de procesamiento. Define el uso de los ambientes de procesamiento de la información. Seguridad de las comunicaciones. Describirá la protección de la información durante los procesos de transmisión y recepción de datos en las redes internas y externas. Auditoría de los sistemas, que permitirá hacer un control de los eventos de seguridad de los sistemas. Continuidad de los procesamientos. Se definirán y reglamentarán las actividades relativas de la recuperación de la información en casos críticos mediante una metodología adecuada. Protección física. Definirá la protección física de los equipos de procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Sanciones por incumplimiento. Este documento contemplará las medidas que se aplicarán por incumplimiento de las reglas definidas. Bibliografía. Gracias.